Quiero que sea un vídeo bastante práctico, así que lo vamos a hacer así a modo taller. Y os voy a contar básicamente todo lo que me hubiese gustado saber a mí. Creo que con toda esta información os vais a poder ahorrar sinceramente decenas de miles de dólares y vais a poder ir a básicamente la mejor universidad al menor precio posible. Entonces, una de las cosas que vamos a tratar, que ahora entramos un poco más en detalle, es cómo calcular el precio de la universidad, lo cual suena muy obvio, pero hay muchos costes que muchas veces no se mencionan y obviamente si estás pagando por un servicio, por un producto, pues tienes que saber cuánto te va a costar. Lo segundo que vamos a ver es el sistema universitario de Estados Unidos, lo vamos a comparar con el español y con el latinoamericano, que tiene un funcionamiento muy similar. El tercero es la estrategia que vamos a seguir para aplicar a este tipo de universidades, ya vayáis con una agencia o lo hagáis por vuestra propia cuenta. Si vais por vuestra propia cuenta esto hay que saberlo sí o sí. Si no, pues también os conviene saberlo, aunque tengáis una agencia. Y el tercero vamos a ver un par de herramientas que vamos a tratar, ¿vale? Así que vamos a empezar con el coste de la universidad. Lo más importante, más allá de comprender cómo calcularlo, que lo vamos a ver, es quitarse quitarse de la cabeza la idea de que la universidad en Estados Unidos es algo inalcanzable, que Harvard, Stanford, estos sitios cuestan muchísimo dinero y que pues están reservados para unos pocos. En cuanto al dinero, os quiero enseñar esto. Por supuesto, entrar a estos sitios es muy difícil, pero no es cierto que pues porque no seamos millonarios, pues no vamos a poder ir. Entonces esto que hay aquí es una calculadora que Harvard incluso nos traduce al español, así que vamos a traducirla. Es una calculadora que pone Harvard Online y otras universidades en la que vamos a poder ver cuánto nos costaría o estimar cuánto nos costaría la universidad anualmente teniendo en cuenta nuestras condiciones económicas. Está bajo este cartelito de Financial Aid porque la idea, que es la idea que contradice pues, ese pensamiento de que ir a Estados Unidos es algo pues, que básicamente vamos a tener que vender el alma económicamente para poder ir. Básicamente, si vuestra familia no gana el suficiente dinero o Harvard considera que pues, os pondrían en un apuro extremo, si os piden el dineral que puede costar de otra forma, os dan becas, que es un poco para lo que estamos aquí, ¿no? Que son becas de ayuda financiera, Financial Aid. Entonces, para calcular ese tipo de beca, lo voy a rellenar bastante rápido este formulario, pero lo podéis ir haciendo vosotros. Lo que tenéis que hacer es darle a Harvard pues, toda esta información. Dónde vivís, cantidad de personas en vuestra familia. Pues digamos que hay padre, madre y 2 hermanos. Digamos que uno va a ir a la universidad. Digamos que vuestros padres ganan $70.000 al año. En conjunto, los dos juntos, ¿no? 35.000 cada uno. Esto no es tan importante, la cifra exacta aquí. Lo más importante es lo que os voy a mostrar ahora en unos segundos, que es que realmente el precio se reduce dependiendo de vuestros ingresos. Digamos que no tenéis ninguna inversión, que no tenéis ningún negocio, que no tenéis ningún ingreso de propiedades, es decir, no tenéis ninguna casa que estéis alquilando, etc. Tampoco tenéis inversiones, en efectivo, digamos que tenéis $10.000 en el banco, ¿vale? Una vez más, o sea, esta estimación que la haga cada uno con el dinero que tengáis. Digamos que capital propio de granja, aquí las traducciones son interesantes. No tenéis ninguna participación inmobiliaria y otros activos, digamos que no tenéis la casa pagada, digamos que no tenéis nada de eso. Como he dicho, pues esto que cada uno ponga lo suyo. Pero lo importante es esto, o sea, ayuda financiera estimada. Esto es una beca que nos daría Harvard con estos datos al año. Y esto es un trabajo que a priori nos estarían dando también. En las universidades pues hay un montón de trabajos que pueden dar los estudiantes. Yo estuve limpiando platos una temporada, fue bastante interesante. Entonces, este numerito de aquí, estos 87.966, en esta fórmula, que ahora vamos a detallar, no os preocupéis, habría que ponerlo aquí, vamos a poner 87.000. Nos estarían dando $87.000 de beca. Entonces, al año. La matrícula en Harvard cuesta aproximadamente $40.000.
A eso hay que sumarle el alojamiento. Los alquileres suelen ser de unos 10-12 meses. Vamos a ponerle 12 meses. Y Harvard, que está en Boston, pues os puede costar unos $950 al mes, algo así. La comida que vais a tener que pagar, ponemos que os gastáis $450. Esto no son todos los meses, porque imagino que... Bueno, de hecho esto serían 8 meses, porque en Navidad os van a dar un mes de vacaciones y en verano 3, así que serían 4 meses en los que no tenéis que pagar comida allí. Ahí pues lo que os cueste la comida o os la pague vuestra familia en España, etc. Los viajes, vais a tener que viajar si volvéis a España o donde sea que viváis. Hay 2 semestres en el curso académico americano, o sea que van a ser 4 viajes por año. Uno de ida a Estados Unidos, otro de vuelta a España o donde sea que viváis. Y en el segundo semestre, pues otra vez ida y otra vez vuelta. Entonces 4, pongamos más o menos lo que me costaban a mí los viajes por aquel entonces, algo así. El seguro médico, esto es muy importante porque este costo, hasta donde yo sé, no se menciona, básicamente, en prácticamente ningún sitio. Y es que las universidades, esto es un poco una trampa, ya veré quizás algún vídeo más concreto de esto. Pero las universidades americanas, cuando vosotros sois estudiantes internacionales, os obligan a tener un seguro médico. Pero ese mercado de seguros médicos no está liberalizado. Es decir, ¿qué significa esto? Básicamente que tenéis que pagar el seguro médico que ellos dicen que tenéis que pagar. Esto es un coste extra y suele costar unos $3.500. Es decir, no tenerlo en cuenta pues os suma $3.500 al año, que oye, no es ninguna tontería. Aquí he puesto agencia porque pues dependiendo de si vais por una agencia o no, obviamente las agencias cuestan dinero. Vamos a asumir en este cálculo que no vais a utilizar ninguna agencia, aunque si la utilizaseis cuando os consiguen una beca suelen costar ahora mismo unos $4.000. 4.000 euros a veces, vamos a poner 4.500. Este coste de la agencia es importante saber que se paga una vez. Es decir, se paga al principio, cuando se hacen la beca, así que realmente no sería un coste anual. Pero bueno, lo voy a quitar, pero para que sepáis que ese coste pues habría que tenerlo en cuenta también en el primer año. Entonces, si sumamos todo esto, nos darían 60.000. O sea, nos costaría a Harvard $60.000. Pero Harvard nos está dando una beca de hasta unos 87.000. No os van a pagar por ir a estudiar el grado si la beca que os fuesen a dar es mayor. Pero ¿qué significa esto? Básicamente que podríais ir a Harvard si os admiten y tenéis unas condiciones económicas similares a lo que yo he puesto aquí. Pues imaginaos que ganáis, imaginaos que ganan vuestros padres una pasta, pues bueno, una pasta para lo que sea para cada uno, ¿no? 300.000 en total. ¿Ves? Si ganáis más no nos darían dinero, entonces básicamente no te lo calcula. Pero lo importante es que sepáis eso, que os quitéis la idea, con datos de Harvard mismo, de que pues, esto cuesta un dinero que es imposible pagar. Básicamente hay un dicho a la hora de aplicar a todo este tipo de universidades, sobre todo a las más buenas, que es que lo que más excluye a los estudiantes es directamente no aplicar, porque se piensan que es imposible. Entonces, nos llevamos esta fórmula, apuntárosla en un papel, en un Excel, ya vayáis con agencia o no, sobre todo si vais con agencia, porque hay muchas veces que no son extremadamente transparentes a la hora de contaros cómo calcular el precio. Matrícula, más alojamiento, más comida, más viajes, más seguro médico, menos beca. Eso es lo que os va a costar al año la universidad. He puesto aquí inflación porque muchos de estos costes, si vais a querer calcular cuánto os va a costar la carrera, que suelen ser 4 años, le vais a tener que sumar una inflación. Entonces el alojamiento, pues a lo mejor tiene una inflación de un 5, un 10%, la comida un 2, un 3, un 4%, etc. Es decir, hay que tenerlo en cuenta. Quizás haga un vídeo más largo para un curso, quizás... Todo esto lo voy a publicar en una guía dentro de poco, os mantendré informados donde entramos más en detalle, pero bueno, no quiero que salga un vídeo de 2 horas. Vale, eso en cuanto al coste de la universidad. El segundo componente que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo o qué tiene en cuenta una universidad estadounidense en comparación con una universidad española o de Latinoamérica a la hora de ver si se acepta o no? Es decir, Harvard o cualquier otra universidad.
no os asustéis si no sois, no tenéis unas notas súper buenas, etcétera, y digo, este tío de YouTube dice que puedo ir a Harvard, como yo no puedo ir a Harvard, no soy lo suficientemente inteligente que pues haya cada uno pensando cada una de esas cosas, ¿no? Hay muchas creencias limitantes que un poco mi trabajo es ese, borrar un poco de esas creencias limitantes cuando no se corresponde pues, con los hechos. Entonces, la universidad en Estados Unidos lo que tiene en cuenta es vuestras notas en los 4 últimos años de instituto. Esto en España sería tercero de la ESO, cuarto de la ESO, primero de bachiller, segundo de bachiller. Esto, que no se suele mencionar mucho, es cómo de difíciles han sido vuestras clases. En muchas universidades españolas, en muchos colegios españoles y en prácticamente todos los americanos, hay varias opciones. Por ejemplo, os pongo mi caso, yo tenía clase de matemáticas y para quien quería había una clase extra que era de ampliación de matemáticas, que era un poco más difícil. Entonces, al sistema universitario americano esas cosas les gustan mucho. Todo eso lo van a ver en vuestras notas, y si ven que os habéis apuntado a clases un poco más complejas, un poco más difíciles, eso os va a ir bien. Luego, la nota en el SAT. El SAT es un examen que sería la equivalencia a la selectividad o las pruebas de acceso a la universidad en España. La nota en el TOEFL, que es un examen de inglés. La calidad y cantidad de vuestras actividades extracurriculares. Es decir, pues si jugáis al baloncesto, además de ir al colegio, y además de jugar al baloncesto, digamos, tocáis la flauta en una orquesta, lo que sea. Eso lo tienen muy en cuenta, sobre todo si se os da muy bien y lo hacéis a un nivel muy alto. Eso os va a ayudar a entrar a la universidad. Luego, la suficiente capacidad económica para pagar la carrera, es decir, ellos van a hacer el cálculo, van a ver vuestro perfil y van a decir, te voy a dar tanta beca, tienes que pagar tanto, imaginaos $5.000 al año, lo que sea. Entonces demuéstrame que tú puedes pagar $5.000 al año durante los 4 años que dura la carrera. Si lo demuestras, pues bien. Y esto no lo suelen pedir, pero no es malo tenerlo, son cartas de recomendación de profesores que puedan decir básicamente que sois buenos estudiantes, estáis interesados. Entonces todo esto, que son un montón de datos, todo esto yo lo llamo el perfil como persona, que se reduce a la idea de que una universidad americana pues es que os está evaluando como persona, no solo como estudiantes. Por ejemplo, pues la cantidad de actividades extracurriculares, etc. En cambio, la universidad en España y en Latinoamérica lo que suele evaluar es las notas en vuestros... Esto he puesto 4, pero son 2. Las notas en vuestros 2 últimos años de instituto, las notas en vuestras pruebas de acceso a la universidad, la selectividad, y que tengáis dinero para pagar la universidad. Entonces esto conviene tenerlo muy en cuenta, porque sobre todo si estáis, pues imaginaos que no hacéis ninguna actividad extracurricular y estáis en primero de bachiller o estáis en cuarto de la ESO o incluso en segundo de bachiller, quizás convenga. Aquí mi recomendación nunca es que os metáis a hacer un montón de actividades extracurriculares porque pensáis que a las universidades en Estados Unidos eso les va a interesar. Es decir, esto suele funcionar bien si suelen ser cosas que os apasionan. Es decir, si os gusta mucho el fútbol y os apasiona, o el baloncesto, pues hacerlo por eso, y eso os va a ayudar a tener un buen perfil como jugador, etc. Y eso a la universidad en Estados Unidos le va a interesar bastante. Vale, pues tenemos eso en cuenta. Perfil como persona, que tiene en cuenta esos factores, perfil como estudiante. El siguiente punto. Nos vamos a ir directamente aquí. Esto sería la estrategia de aplicación a la universidad. Es decir, imaginaos que lo queréis hacer por vuestra propia cuenta, aunque si lo hacéis con una agencia os conviene saberlo, porque esto es básicamente lo que hace una agencia. Lo que tenéis que tener en cuenta es que las probabilidades de aplicar a una universidad y que os admita suelen ser bastante bajas, sobre todo si la universidad es muy buena. Por lo tanto, hay que aplicar a varias universidades. Entonces, yo las he dividido aquí en 4 bloques. El primer bloque son universidades súper top. A Caltech, por ejemplo, si habéis visto Big Bang, es donde está Sheldon Cooper, Leonard, etc. MIT, la conoceréis. Cornell, donde estoy yo, haciendo el doctorado. Georgetown, esta es la universidad a la que fue por entonces príncipe, ahora rey Felipe, de España. Entonces lo importante es este dato, la tasa de admisión. Y esto, que es súper importante, lo vais a poder ver en esta página. Esta página es la Biblia, si queréis ir a Estados Unidos. O sea, sin esto estáis perdidos.
sea, estáis pues a completa merced, digamos, de vuestra agencia, y si cometen algún error o lo que sea, pues no vais a tener ni idea. Así que en esta página lo que podéis ver, US News es una compañía de noticias, básicamente. Pero hacen un ranking cada año de las mejores universidades del mundo también y las americanas. Entonces, si os metéis aquí, Best National University Ranking, vais a poder ver todas. Entonces, más allá de que el ranking sea interesante de por sí, pues digo, mira, la número 7 es Duke University, etcétera, etcétera. Esta Northwestern, vamos a ver Columbia. Una buena estrategia a la hora de aplicar a las universidades es meteros en este ranking y decir qué universidades me interesan. Intentar sacar unas 15. Y vamos a decir, por ejemplo, Columbia me podría llegar a interesar. Entonces aquí, esta página se puede traducir a español, yo no la tengo traducida, pero no hay problema si no sabéis mucho inglés, que yo cuando fui allí pues no sabía mucho inglés al empezar. Aquí lo que vais a poder ver es este dato, acceptance rate, tasa de admisión. Entonces en Columbia un 4%, pues os haríais un file si queréis ir, que esto es más o menos lo que hace una agencia, y decís Columbia, tasa de admisión un 4%. Y lo vais haciendo con todas las universidades que os puedan interesar. Las dividís en 4 bloques o en 3 bloques en los que queráis, de universidades. Esto sería una estrategia bastante ambiciosa. Si tenéis un perfil de persona, si tenéis este perfil, pues tenéis unas notazas, sacáis buena nota en el SAT, en el TOEFL, jugáis súper bien a cualquier deporte o tocáis algún instrumento, tenéis cartas de recomendación, etcétera. Pues si tenéis un perfil de persona bastante potente, aquí vais a poder meter más de este tipo de universidades. Si tenéis un perfil de persona, que suena un poco raro, ¿no? Porque la valía de una persona pues no depende de estas cosas, ¿no? Hay mucha gente que necesita más tiempo para desarrollarse mentalmente. Yo, para empezar, yo no tenía un perfil de persona muy interesante de cara a una universidad. Tenía como un 7 con algo en los años de bachiller de media, un 7 con algo, 7,4, si no me estoy equivocando. No más de 7,5. Nunca estudié demasiado en el instituto, tampoco se me daba muy bien. No estaba muy motivado, la verdad. Y aún así, pues conseguí pues, llegar a universidades decentes, pagando un precio adecuado. Entonces, si tenéis un perfil de persona como el que tenía yo, por ejemplo, que no era extremadamente atractivo, vais a necesitar aplicar más a universidades con tasas de admisión pues como estas. Este fue mi primera universidad, Monroe College. Esta fue la segunda, Marist College, que estaban bastante bien. O sea, este tipo de universidades os va a dar una educación de bastante calidad. Aquí fue un amigo mío también. Entonces las llenáis más pues, de este tipo de universidades y podéis meter un par de estas. Es importante saber que además de la tasa de admisión de todas estas universidades, que lo vais a poder ir viendo aquí, importa dónde esté la universidad. Por ejemplo, Northwest Missouri State. Esta universidad está en Missouri, lo que significa que el alquiler, aquí, en esta fórmula, el alojamiento, pues hemos puesto que en Boston cuesta 950, en Missouri, que esto lo sé por una tinta, cuesta unos 300. Entonces, pues vamos teniendo en cuenta el precio final. Imaginemos que nos dan una beca, pues, de unos 30.000. Vale, pues nos saldría 22.900, lo cual pues dices, vale, aquí pues es que no podría ir, por tanto tendría que buscar otra universidad con un precio un poco más bajo. Pues una, en vez de que cueste 40.000, creo que cogéis la idea. Vais jugando con todos estos datos según os los va dando esta página web, que lo tiene todo. O sea, lo que te cuesta la universidad al año, etcétera, etcétera. Voy a buscar Northwest, solo para que veáis. Vale, tenéis aquí Northwest, que está en Missouri, y Missouri, pues ves, aquí ya empieza a cambiar la cosa. O sea, esto es una universidad bastante buena. Yo conozco gente que ha ido a esta universidad y la calidad de la educación es buena, te haces tu carrera en Estados Unidos, sales o te quedas allí, lo que quieras. Entonces aquí ya tenemos una tasa de admisión, mira, del 80% y una matrícula de $11.000. Entonces, nos iríamos aquí y diríamos, pues mira, es que aquí la matrícula cuesta $11.000, el alojamiento son 12 meses, que suelen ser menos, suelen ser 10 meses realmente.
unos 3.000. La comida, pues en vez de 450 probablemente vaya a ser más barata, porque estos sitios de Estados Unidos son más baratos. Los viajes, este está un poco más lejos. Los viajes, cuanto más conocido es el sitio al que viajáis, probablemente sea más barato, porque no requiere escalas ni nada. El seguro médico probablemente cueste lo mismo. Y digamos que os dan una beca pues de unos 15.000. Esto ya sea beca académica, ya sea beca deportiva, que realmente no hay tanta diferencia entre una beca académica y una deportiva. Obviamente para una hay que ser deportista, para la otra hay que tener buenas notas, etcétera, pero es dinero que sale de la universidad. Haré un vídeo probablemente sobre esto. Entonces aquí salimos a que nos están cobrando 7.500. Esto por todo, por el alojamiento, la comida, etcétera, al año. Lo cual pues obviamente es más asequible que los 60.000, etcétera. Entonces este tipo de universidades son muy interesantes. Aquí, aunque tengáis un perfil top, hay que meter alguna de ellas. Si estáis con una agencia, pues os las podéis investigar vosotros y decirle, oye, aplicad a alguna universidad de estas, porque pues esto es lo que os garantiza realmente. Esto es digamos, el cinturón de seguridad. Si ninguna de estas sale, alguna de estas es muy probable que se quede a un precio asequible. Entonces detalláis cuáles os gustan más, tenéis en cuenta vuestros diferentes factores según esta fórmula, ¿no? Sacáis la información de esta página web, que lleva su tiempo, pero bueno, o sea, para ir a Estados Unidos al final hay que pagar un precio, ya sea en un montón de dinero porque pues no habéis investigado y termináis yendo a un sitio donde os cobran un montón, o pues porque en tiempo, porque pues habéis investigado y sabéis ir. Entonces, teniendo eso en cuenta, decís, este es el último paso y este último paso os va a ahorrar cientos de horas. Tendríais que vosotros, imaginaos que lo hacéis por vuestra cuenta, sin agencia, tendríais que vosotros ir y una por una ir mandando la aplicación a estas universidades. Esto está en la página web de cada universidad. Si pones Harvard University Application, pues ahí te sale el proceso. Entonces ir una por una tardáis un montón. Para eso que está, hemos visto US News, que es la Biblia de la que sacamos toda la información de las universidades en Estados Unidos, etc. Y luego tenemos The Common Application. Si esto es la Biblia, esto es el Santo Grial. Entonces, The Common Application lo que hace es que os metéis aquí, no lo vamos a ver en profundidad porque se nos haría muy largo el vídeo, quizás lo haga en otro vídeo si os interesa, es que os metéis aquí y vais a mandar a esta página de The Common Application, vais a subir vuestras notas en el instituto, vais a subir básicamente toda esta información de vuestro perfil como persona. Entonces, en vez de tener que mandárselo a todo este porrón de universidades, se lo vais a mandar a The Common Application y luego le vais a decir a The Common Application, oye, mándaselo obviamente online a todas estas universidades. Entonces, pues en vez de hacerlo, pues ¿cuántas son estas? 15 veces, lo vais a hacer una vez. Esto os va a ahorrar, yo estimé que cuando empecé a usar esto ahorré unas 150 horas en 2 meses que estuve aplicando a universidades cuando me tenía que transferir, que ya os contaré mi historia personal un poco más a fondo. Así que bueno, eso es todo. Con todas estas herramientas, si tenéis dudas dejádmelo en los comentarios, pero con todas estas herramientas vais a ahorrar un montón de tiempo, vais a ahorrar un montón de dinero y vais a poder acabar en una universidad súper buena.